Hola, soy Pablo Delfini, artista visual, grabador argentino, y vamos a trabajar con monotipos al agua, una técnica que históricamente surge a fines del siglo XIX. El pintor Paul Gauguin en la Polinesia comienza a trabajar con acuarelas sobre vidrio que deja secar y superpone un papel húmedo y con la presión de la mano las transfiere al papel. Estos monotipos son una novedad en el mundo de la monotipía, en el mundo del grabado, por el nuevo material que es la acuarela, que entre otros se interesa mucho Edgar Degas cuando se entera en París. Lamentablemente no se conocen monotipos al agua de Degas, aunque él dejó en algunas cartas el interés en probar esta nueva manera de trabajar con el monotipo, una técnica que Degas eh, la usaba para eh, imprimir sus dibujos sobre temas cotidianos y demás. Bueno, en el caso de la técnica de monotipos al agua en el siglo XXI, casi 2 siglos después, bueno, no tanto, eh, pero observamos que la técnica se desarrolló para ser usada en matrices como el plástico, el metal y el Tetra Pak. Todos conocemos el Tetra Pak como un material eh, que se puede reciclar y es realmente fantástico como soporte para esta técnica. El, lo que caracteriza a la transferencia del trabajo del material al agua, que puede ser acuarela, puede ser témpera, puede ser lápiz acuarelable, fibras o marcadores al agua, pigmentos aglutinados con goma arábiga u otros similares, eh, es que la matriz debe ser aislada con una capa o de jabón o de goma arábiga, como vamos a ver después en su particularidad de trabajo. Y en este caso, esta técnica en donde trabajamos con materiales al agua y en donde todo se limpia con agua y jabón, eh, podemos decir que es una técnica muy amigable con la salud y con el medio ambiente, por no usar materiales de riesgo contaminante, y está dentro del canon de las técnicas del grabado menos tóxico, una modalidad eh, técnica con la que vengo trabajando hace muchos años y en donde dejo en mi blog grabado menostóxico.blogspot.com referencia a esta técnica y a otras que tienen que ver justamente con un trabajo eh, más sustentable, más amigable, con materiales que se pueden manipular sin riesgo.
Para trabajar con el material de dibujo en el monotipo, acá tenemos una plancha de plástico, una de metal aluminio, en este caso es una plancha reciclada de offset, de imprenta. Usamos el lado de atrás, el lado posterior, que es el aluminio limpio, y también podemos usar plancha de Tetra Pak. Ahora, todas las planchas tienen que estar limpias, desengrasadas, y en el caso del metal aluminio y plástico, tienen que tener un graneado superficial para que el material de dibujo se adhiera mejor. Para limpiar vamos a usar jabón líquido, que podemos poner un poquito sobre la superficie, y con una esponja abrasiva vamos a pasar en toda la superficie. En este caso la humedad del jabón alcanza para que la limpieza se haga bien. No es necesario en este caso agregarle agua. El jabón líquido ya tiene de por sí una proporción de agua, la ideal para que se produzca bien esa limpieza. Lo mismo vamos a hacer con el metal aluminio. Tratamos de pasar bien por toda la superficie. Bueno, el metal larga un polvillo más sucio que el plástico, ¿no? Porque es el polvo de metal, que con el jabón y el graneado. En el caso de la plancha de Tetra Pak, no es necesario usar algo muy abrasivo como una esponja verde. Lo vamos a hacer solo con algodón y jabón. Ahora, estas planchas de metal y de plástico, una vez que con la esponja abrasiva ya la limpiamos por toda la superficie con el jabón, lo que tenemos que hacer ahora es lavarlas y secarlas. Bajo el chorro de agua limpiamos bien, sacamos bien todo el polvo que queda de la limpieza. Lo mismo hacemos con la plancha de metal, que es la que queda más sucia por el polvo metálico con el jabón. Ven que el agua corre pareja, eso quiere decir que está desengrasada. Bueno, y una vez que limpiamos, dejamos escurrir y ahora vamos a secar. Bueno, ahora sobre las planchas húmedas ponemos un papel seco para que absorba la humedad y ayude a que se seque más rápido. También le podemos dar viento con un secador de pelo o con un cartoncito, pero esto es algo que se hace rápido. Ya está seca. Bueno, en el caso del Tetra Pak no hace falta granearlo, solamente ponemos jabón líquido y con un pedacito de algodón vamos pasando por toda la superficie para limpiarlo y desengrasarlo lo más posible. Este
Tetra Pak está relativamente limpio, no está muy sucio, pero es necesario hacer esta limpieza para dejarlo libre de impurezas o de manchas o restos del material, del líquido, de la crema que contenía, etcétera. Este es de leche. Acá, por ejemplo, el Tetra Pak con este pasado del algodón se limpió y se secó al mismo tiempo con el frotado del algodón con el jabón líquido, o sea que no es necesario llevarlo al chorro de agua para limpiarlo. Ya está, lo vemos bastante limpio. Podemos empezar con este que ya lo tenemos acá. Antes de dibujar con el material de dibujo al agua, a las matrices, a las planchas, ya sea de metal, de plástico o de Tetra Pak, hay que darle una pasada con jabón líquido para que tenga una capa aislante de jabón, que es lo que va a producir una mejor transferencia de la imagen dibujada al papel y además va a fortalecer el material al agua, lo va a fijar más en el papel, ¿no? Entonces ponemos, como hicimos antes, un poquito de jabón líquido y lo que hay que hacer ahora es, sin presionar demasiado, extender produciendo una capa fina en toda la superficie, aunque después esta plancha la lleguemos a recortar con alguna forma determinada, pero que nos quede la plancha cubierta con una capa de jabón pareja. Ahí está. Y esta capa se seca realmente rápido, la dejamos secar sola. Podemos empezar con este que ya lo tenemos acá. Antes de dibujar con el material de dibujo al agua, a las matrices, a las planchas, ya sea de metal, de plástico o de Tetra Pak, hay que darle una pasada con jabón líquido para que tenga una capa aislante de jabón, que es lo que va a producir una mejor transferencia de la imagen dibujada al papel y además va a fortalecer el material al agua, lo va a fijar más en el papel, ¿no? Entonces ponemos, como hicimos antes, un poquito de jabón líquido y lo que hay que hacer ahora es, sin presionar demasiado, extender produciendo una capa fina en toda la superficie, aunque después esta plancha la lleguemos a recortar con alguna forma determinada, pero que nos quede la plancha cubierta con una capa de jabón pareja. Ahí está. Y esta capa se seca realmente rápido, la dejamos secar sola. Ahora a la plancha de aluminio y de plástico vamos a ponerle un poco de jabón líquido para extenderlo por toda la superficie para que quede una
capa de jabón aislante en este caso. No hay que presionar mucho, hay que pasarla por toda la superficie. Tampoco mucha cantidad, la suficiente para que recorra toda la plancha y que quede una capa que, como habíamos explicado antes, va a ayudar a que la transferencia del material de dibujo pase con mayor facilidad al papel, y además que en el papel húmedo el material de dibujo que es al agua, al mezclarse también con el componente de jabón, se fije mejor. La imagen impresa va a durar más. Una vez que se seca la capa de jabón en las matrices, esa capa aislante, ya está preparado todo para realizar el arte sobre la superficie elegida para hacer el monotipo. Podemos usar como materiales al agua acuarelas. Acá tenemos acuarelas en pastilla. Una recomendación, acá hay otras, es hacer pruebas de material, porque hay algunos materiales que o tienen un componente de fabricación que hace que sean que funcionen cuando se seca como más polímero y quede más cristalizado y después no pasa al papel, no hace la transferencia para el monotipo como se debiera hacer correctamente. Entonces conviene probar todos los materiales. Estos materiales, por supuesto, están probados. Como sabemos, bueno, los materiales al agua necesitan humedad, con un pincel húmedo, y sobre la superficie uno puede trabajar tanto con líneas, formas, planos, distintos colores, bueno, puede hacer improntas, por ejemplo, digitales porque uno usa la huella digital para generar formas, impresos. Otro material, por ejemplo, el lápiz, los lápices acuarelables, que son base de agua, que se pueden usar en seco, pero el lápiz acuarelable en este tipo de material funciona mejor si yo dibujo sobre una superficie húmeda, por ejemplo, sobre una mancha de acuarela que ya estaba acá, o si humedezco el lápiz, lo meto la puntita en el agua, se humedece el material acuarelable y se extiende sobre la superficie de una manera más saturada, se ve más, queda más materia. Además, el lápiz con humedad se puede también extender, hacer mancha, forma. Otro material al agua es los marcadores al agua. Por ejemplo, estos son los resaltadores, que también dan un tipo de línea y de forma, de textura, que es muy
particular, bien, deja una marca bastante notoria. También, por ejemplo, estos colores son pigmentos mezclados con alcohol y goma arábiga, que en este caso, bueno, están secos y se pueden trabajar como una acuarela con humedad. Acá, bueno, estamos probando materiales, ¿no? Mezclar pigmentos con un aglutinante, como por ejemplo en este caso la acuarela, también se puede usar el CMC. Es útil porque se pueden usar tanto en fresco, inmediatamente cuando uno los hace, como después cuando están secos y usarlo como si fuera una pastilla de acuarela. Y funciona perfectamente. Y son colores que uno puede fabricarlos. También estas son acuarelas en pomo que tienen una característica, hay de muchas marcas, generalmente todas son buenas porque cuando se hacen acuarelas en pomo, en pasta, son de muy buena fabricación. Y también con humedad se hacen más aptas para ser trabajadas con pincel. Por ejemplo, acá estoy escribiendo algo al revés. La palabra no. Algo que hay que tener en cuenta es que si yo quiero escribir algo en mi matriz, tengo que hacerlo al revés porque después va a imprimirse en forma invertida. Cuando yo ponga el papel, al imprimirse, al levantar el papel, lo que yo veo acá en la imagen, el dibujo va a quedar invertido en la estampa, en la imagen impresa. A ver, acá también, tratando de dibujar o números, hay que hacerlos al revés. Eso tengan en cuenta. Bueno, en la plancha de metal vamos a hacer la próxima prueba de materiales, viendo cómo podemos fabricar un material de dibujo al agua con pigmento. Este es pigmento azul ultramar. Podemos usar un potecito plástico de los de yogur. Cerramos bien porque el pigmento, como es muy fino, después el paso siguiente, necesitamos poner en el pigmento alcohol. Este es alcohol del sanitizante al 70%, que tiene proporción de agua y alcohol. Lo que permite el alcohol es que el pigmento se una bien
y favorezca a la creación del material de dibujo al agua con el próximo aglutinante que ponemos, que es goma arábiga. Dependerá de la cantidad, la fluidez del tono, pero acá las proporciones que pusimos es aproximadamente un 30% de alcohol para que el pigmento se licúe bien en forma homogénea y un 70% de goma arábiga. Y ya lo tenemos listo para dibujar. En realidad queda muy matérico también. Uno puede la mancha extenderla con palitos, hacer diseños de distinto tipo. Es muy parecido al efecto que se puede lograr con la témpera, que la témpera también es otro material de dibujo al agua que depende también de la fabricación. Hay témperas que también son muy polímeras, medio plásticas y no funcionan bien en la transferencia al papel. Por eso, como recomendación, como lo dijimos anteriormente, hay que probar materiales. Algunos siempre van a funcionar mejor que otros y algunos directamente no funcionan. Estoy hablando de ciertas acuarelas, ciertas témperas fabricadas con materiales no muy nobles. Por eso mismo hay que probarlos antes de definirlos ya como para hacer una obra ya acabada. También este material, esta acuarela casera, hecha con pigmento, alcohol y goma arábiga, se puede con agua diluir más para lograr efectos de aguada mucho más sutiles. Y siempre, bueno, todo lo que hagamos como arte en nuestra matriz, tenemos que dejarlo secar. Sobre todo en las aguadas, donde hay mucho líquido, lo ideal es dejarlas secar solas. Eso toma su tiempo, salvo que estemos cerca de una fuente de calor como el sol. También se puede acelerar con calor eléctrico, con un secador de pelo, o con viento, un cartoncito, un abanico. Si no, dejarlas y al otro día o al rato hacer la impresión. Pero para imprimir los monotipos al agua hay que dejar secar bien el material de dibujo. Acá con el lápiz, como les comentaba, se puede humedecer el lápiz acuarelable y generar más imagen. Siempre el concepto de imprimir con un sello improvisado como la parte posterior de un lápiz o la huella digital o un relieve de un vegetal o un papel arrugado, siempre es una buena opción para crear nuevas texturas, nuevas formas. Acá
Esta es como una imagen medio monocroma, le podemos agregar a ver con otro color, un efecto de salpicado. Y bueno, siempre hay que esperar que seque. Todas las aguadas cuando secan siempre lo que es el material, el pigmento se reagrupa y queda la forma definitiva de lo que después se va a imprimir. Eso lo da el tiempo, la manera en que comienza a evaporar el agua y el ordenamiento final, aparte como el húmedo sobre húmedo empieza a generar otras formas, a mezclarse. Bueno, el papel para imprimir conviene sumergirlo en una bandeja con agua para que se macere bien. El papel, si es de buena calidad, de algodón, de un gramaje superior a 200 gramos, siempre va a responder mejor. Bueno, todos los papeles tienen características diferentes, propias. Cada artista elige el que más se adapte a su imagen, a sus necesidades expresivas. Ahora, nosotros probamos este papel Fabriano R, también el Fabriano Única, que son papeles de gramaje superior a 200 gramos, son de celulosa de buena calidad y funcionan muy bien. Una vez que están 5 o 10 minutos en humedad, hay que sacarlos, dejar que gotee el excedente y lo traemos para sacarle el exceso de humedad superficial con una toalla, perdón. Esta es una de las maneras de secar superficialmente un papel para imprimir. Hay otras, hay quien usa papeles secantes. El tema es que quede la superficie opaca, sin lagunas de humedad y húmeda para que con la presión se logre una buena transferencia de la imagen realizada con materiales al agua que en este momento están secos sobre las matrices que usamos tanto de plástico, de metal como de Tetra Pak. Para imprimir un monotipo, este es el que usamos como prueba de materiales, necesitamos para trabajar en orden y que quede ubicada la imagen en el tamaño de papel que vamos a usar, un registro, que es este papel en donde está marcado el borde, el límite del tamaño del papel y dentro de ese límite el tamaño de la matriz ubicada en la zona de la superficie del papel donde yo quiero que quede impresa. Ya los materiales al agua están totalmente secos. Traemos el papel que ya sacamos de la bandeja con agua, sacamos el exceso de humedad superficial con una toalla y lo ubicamos en los límites marcados. Y para hacer la presión
porque en este caso vamos a hacer una estampación, una impresión a mano. Ponemos un papel manteca. El papel manteca para horno es ideal en este caso porque es bastante, tiene como una capa plástica ideal para hacer este tipo de frotado sin lastimar al papel húmedo, que es el papel soporte de la impresión. Primero hacemos como una presión por toda la superficie con las manos y después con un rodillo duro terminamos de hacer la presión en toda la superficie de la matriz. Podemos espiar y ver cómo yo creo que la podemos sacar. Ahí quedó el monotipo impreso en papel. Y ven cómo los números los vemos al derecho, lo mismo las letras, las palabras que fueron escritas al revés. Y quedan impresas todas las texturas de las aguadas, las pinceladas, las líneas hechas con el lápiz, con los marcadores. Bueno, acá tenemos una matriz de Tetra Pak que está recortada con una forma determinada, en este caso la forma de un perfil, y el diseño de color y de forma hecho con acuarelas y lápices acuarelables está pensada para ser impresa a dos matrices. ¿Qué quiere decir eso? Esto de imprimir con dos matrices, que yo recorté dos planchas de Tetra Pak exactamente con la misma forma del perfil en este caso, y a cada una le realicé la pintura y el dibujo con los materiales al agua, pensando de qué manera se pueden llegar a sobreimprimir unos planos de color sobre otros, formas que se sobreimpriman sobre otras, haciendo una especie de registro de calce que nunca va a ser perfecto porque no trabajé con calcos o con una aproximación precisa de la ubicación de la forma con respecto al borde o arriba o abajo, al costado, sino que lo fui haciendo en forma intuitiva. Y en el caso del Tetra Pak, algo que ayuda mucho como guía son los dobleces que tiene el material de packaging, justamente para que los tienen naturalmente por la fabricación, para hacer el envase cuadrangular, que en este caso es un envase para leche. Entonces, las guías de los plegados de la matriz, que son coincidentes, y eso es lo que se aconseja en el caso del Tetra Pak, es ideal para esto. Usar formas recortadas de dos Tetra Pak del mismo envase, de la misma marca, del mismo tipo, que tengan los mismos dobleces. Entonces, uno se guía por los límites que da el espacio de estas líneas guías internas
para ir ubicando las distintas formas y planos de color. Siempre hay que imprimir primero una, uno puede elegir los colores de pronto menos saturados, como puede ser esta, y después hay que imprimir la otra. Por eso hay que usar, como vamos a ver después, un papel con el registro de la forma y los bordes donde tiene que calzar el papel exactamente ahí para que el registro sea perfecto, que coincida. Bueno, para imprimir el monotipo con dos planchas a dos colores, que en este caso van a quedar a 4 colores, porque cada plancha está trabajada con 2 colores diferentes cada una, necesitamos un papel registro en donde esté el límite del papel que vamos a usar para impresión y el límite de la forma de la matriz para ubicar tanto la primera como la segunda, cuando la vayamos a hacer. Ubicamos la primera, vamos a tratar de que quede así recta, ahí. Y el papel ya húmedo vamos a ubicarlo en esa esquina, esta, coincidiendo el lado recto. Ubicamos el papel manteca, hacemos una pasada con la mano por toda la superficie de la matriz. Uno siente al tacto el relieve de la matriz. Y con el rodillo duro. Si uno no tiene un rodillo duro, puede usar también una cuchara de madera. Tiene que ser algo rígido para que se produzca bien la transferencia del material de dibujo a la matriz. Siempre tratando de tenerla con una mano para... Sacamos la primera. Ponemos la segunda. Y ubicamos esta primera impresión haciéndola coincidir en aquella esquina y en la línea recta base para que caiga en el mismo lugar. Ponemos el papel. Esto hay que hacerlo una atrás de la otra justamente para aprovechar la humedad del papel. Porque, ¿qué sucede? El material al agua, si bien se fija en el papel, una vez que se seca, si yo tengo que volver a humedecer el papel, puedo correr el riesgo, y depende también del material usado, a veces se fija más que otro, depende de los componentes que tenga cada material, pero si yo una acuarela, imagínense, la sumerjo en una bandeja con agua, es posible que la humedad haga que se abra la pintura. En ese caso, en esta técnica lo que hay que hacer es, si yo quiero imprimir una imagen sobre otra plancha, sobre una ya impresa en un papel que ya está seco, la tengo que humedecer pero poco. O tener preparadas las dos matrices e imprimirla una después de la otra en el mismo papel húmedo. Y acá va quedando la sobreimpresión. Ahí está. Del monotipo hecho con
las dos planchas y a 4 colores. Bueno, acá vamos a imprimir en la prensa calcográfica un monotipo con 2 planchas que tienen la misma forma y el resultado va a ser a 4 colores, porque cada plancha está trabajada con 2 colores de acuarela, con aguada y con lápiz acuarelable y marcador, etcétera, los materiales al agua. La ubicamos en el registro, ¿ven? Y el papel que estuvo en humedad lo secamos superficialmente, lo ubicamos haciendo coincidir en el ángulo y en la línea de base y bajamos el fieltro para estampar la primera plancha. Ahora vamos a retirar sacamos la primera matriz, ponemos la segunda, haciendo que quede lo más recta para que no se distorsione posible. Y la primera impresión la hacemos coincidir en el lugar exacto de la primera, me refiero al papel. Acá se movió, que se movió. Se movió todo, o sea que lo dejamos ahí. Lo que se movió fue la matriz con el papel, o sea que no desesperemos. Ahí está. Y volvemos. Ahora vemos el resultado en donde las dos matrices se sobreimprimen. Vemos cómo un color se sobreimprime sobre otro, son 4 colores que a la vez generan nuevos colores, porque por la transparencia, un color azul sobre el magenta genera un violeta, lo mismo el azul con el verde, un tierra, y así todos los colores al sobreimprimirse y al transparentarse van creando visualmente otros nuevos. Bueno, acá vamos a imprimir otro monotipo con 2 matrices de la misma forma. Cada una tiene un solo color diferente. Vamos a imprimir la primera y la segunda, que tiene algunas improntas como sellos de hojas vegetales, aparte del diseño hecho con pincel, la vamos a hacer después. Ubicado, bueno, en el papel con el registro de la forma, para que coincida una sobre otra. Y en este caso el registro es del mismo tamaño que el papel. Acá tenemos el papel ya seco superficialmente. Lo hacemos coincidir con aquel extremo, lo bajamos. Ahí está. Y pasamos
el tórculo con la presión para imprimir la primera matriz. Vamos a levantar. Y levantamos y vemos la primera impresión. Ubicamos la segunda matriz en el mismo lugar del registro. Acá no levanté el papel. Bajo. Me ha quedado como... El papel coincide en el mismo lugar. Para que se produzca la sobreimpresión de una matriz sobre la otra. Pasamos. Levantamos. Y ahora quedó la sobreimpresión de una sobre otra. Muy bien, quedó, ¿eh?
Bueno, acá vemos las estampaciones, las impresiones de los dos monotipos hechos a dos planchas cada uno, en donde vemos que existe la posibilidad de sobreimprimir colores, en el caso de las tintas al agua, del material al agua, como la acuarela, la témpera, los marcadores al agua, el lápiz acuarelable, tienen una característica que es justamente el ser muy transparentes. Eso ayuda al sobreimprimir una matriz sobre otra que se transparenten los colores, los tonos y que generen nuevas texturas, nuevos colores, justamente por la característica del color de las mezclas por sobreimpresión. Acá también tenemos otra, podríamos llamar bicromía, porque son dos planchas. Estas son las dos planchitas de los envases de yogur, que, bueno, como como en cualquier matriz y material para monotipo al agua, hay que limpiarlos, desengrasarlos y darle la base de la capa de jabón. Que también, además de la base de jabón, puede usarse base de goma arábiga líquida. La goma arábiga líquida, que también se usa como capa aislante, es más complicada de conseguir y el jabón líquido que usamos para lavarnos las manos es mucho más cotidiano, está en cualquier casa, se consigue fácilmente. Por eso es más fácil usar como capa aislante el jabón líquido. Y la primera estampa que habíamos hecho a mano es esta, que fue la que hicimos de prueba, con las acuarelas, los marcadores al agua, los resaltadores, las tintas hechas con pigmento, goma arábiga y alcohol, el lápiz acuarelable húmedo y el aguado en la mancha de acuarela, las improntas digitales. Y acá este de mayor tamaño son dos planchas, una de cada color, tiene sobreimpresión de sellos de improntas de relieves vegetales, de hojas, de improntas digitales y dibujo hecho con pincel y acuarela.
Bueno, acá vemos dos páginas de mi libro Grabado Menos Tóxico, el libro del blog, en donde hago referencia a la técnica que vimos, que es monotipos al agua. En la introducción comento que el monotipo o monocopia es una técnica de impresión sin edición, ya que permite una sola estampa, un solo ejemplar logrado con recursos gráficos, limpiando con trapos y diversos utensilios una matriz cubierta de tinta. La técnica nos remite a mediados del siglo XVII, a los primeros monotipos del italiano Giovanni Benedetto Castiglione. Con el tiempo se expandió su uso a muchas variantes que sentaron la excelencia del monotipo como una obra única y de carácter muy gráfico. Paul Gauguin fue el primero en crear monotipos con acuarelas a fines del siglo XIX. Y bueno, y después hablo de los conceptos básicos, contenidos básicos para realizar la técnica, como vemos acá en la fotografía con los materiales de acuarela, de lápices acuarelables, marcadores al agua. Y en esta página está la reproducción de un monotipo hecho sobre Tetra Pak, donde se ven las divisiones del plegado. Y acá, bueno, vemos la tapa del libro,